Hola a todos, bienvenidos a Empresas Seguras y Saludables. Yo soy Diana Bareño y estoy aquí para ayudarte a ti, señor empresario o emprendedor que está interesado en montar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no sabe por dónde empezar. Aquí en este canal vamos a hablar de forma más sencilla, más clara, sin tecnicismos, sin tanta normatividad, porque pues para eso hay otros canales. Yo voy a que ustedes entiendan de una forma más fácil, más sencilla, cómo pueden iniciar este gran paso de implementar su sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Más que todo aquellas empresas pequeñas que por ver tanta normatividad y tantos requisitos de pronto no lo hacen porque piensan que es primero muy costoso y segundo porque es imposible cumplir con toda la estandarización que pide la norma. Pero este canal está hecho para ustedes, para que vean lo sencillo que puede ser hacer varias cosas y que se pueda como tal tener cumplimiento de la norma. Recuerden que la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de todos. Vamos a iniciar con este episodio. Y en esta ocasión vamos a hablar de un estándar o de un tema pues importante y que realmente genera un gran peso dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Por qué? Porque pues aquí pues anteriormente habíamos hablado sobre todo el tema de los exámenes médicos ocupacionales, sobre los perfiles del cargo para para el médico laboral. Y aquí pues ya vamos a hablar ya explícitamente sobre las recomendaciones y restricciones laborales dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Hay que tener en cuenta que pues tenemos varias actividades con respecto a los exámenes médicos ocupacionales. Primero es informar al médico sobre los perfiles del cargo. Con eso, pues el médico sabe a qué riesgos está expuesto los trabajadores y cuáles son los exámenes pertinentes para realizar, a cuáles son los exámenes específicos. Luego es la realización de estos exámenes médicos, que lo hablamos en un episodio anterior. También hablamos sobre la custodia clínica de los exámenes médicos o la historia clínica como tal de los trabajadores. Y ahora vamos a hablar sobre las restricciones y recomendaciones laborales, pero también en otros episodios anteriores habíamos hablado sobre las actividades de promoción y prevención en salud, que también tiene mucho que ver al respecto. Y más adelante, en un episodio siguiente, vamos a hablar sobre los estilos de vida y entornos saludables. Entonces, como ven, estos estándares están muy conectados o muy ligados, estos requisitos están muy conectados porque hacen partes del estándar general que es gestión de la salud y que está dentro de los ítems de condiciones de salud en el trabajo. Entonces, como si ven, como son tan conectados, pues es importante que se realicen todos en su debida forma. Y hoy, pues, para entender como tal sobre estas restricciones y recomendaciones laborales, primero debemos entender ya los términos específicos. ¿Qué es una restricción laboral? La restricción laboral, pues como su nombre lo dice o como su palabra lo dice, restricción, es una limitación específica a una tarea o a una condición de trabajo para un colaborador y se basa en una evaluación de su salud o en una condición física y esto ayuda a prevenir que de pronto se exagere esta condición o que haya una preexistencia o que pueda aparecer nuevas lesiones o enfermedades. Entonces, si por ejemplo, si hay una restricción laboral que le diga al colaborador no debe levantar cargas superiores a 10 kilogramos, pues no las debe levantar. ¿Listo? El otro término es la recomendación laboral. La recomendación laboral, como su nombre lo dice, es una sugerencia o es una indicación, es una directriz sobre cómo un colaborador debe realizar sus tareas o adaptar su entorno de trabajo para minimizar riesgos y promover pues el bienestar.
Esto sin ser que sea una prohibición absoluta, porque realmente simplemente es una recomendación. Entonces, por ejemplo, muchas veces, para las personas que trabajan mucho tiempo sentado, recomiendan tener una silla ergonómica con soporte lumbar. Y esto para prevenir lesiones más adelante. Entonces, ya entendiendo esto, estos dos términos, ¿sí? Tanto de restricción como recomendación, es importante que pues los empleadores la tengan en cuenta cuando vayan a entregarles estas recomendaciones a los colaboradores. ¿Por qué? Primero, porque digamos que se protege la salud de los trabajadores, se evitan que se agraven las condiciones médicas o que aparezcan nuevas enfermedades laborales, porque se previenen accidentes. Cuando se adaptan las tareas a las capacidades que tiene cada trabajador, se reduce el riesgo de incidentes o accidentes laborales y pues que mejora la productividad. Todos los trabajadores cuando están en un ambiente saludable son más eh, productivos porque están cómodos, entonces generan esa eficiencia en su productividad. En Colombia y pues me imagino que alrededor del mundo, pues existen muchas normativas que respaldan la necesidad de considerar que la salud de los trabajadores sea, digamos que, importante dentro de sus entornos laborales. ¿Sí? Entonces, pues yo los invito a que revisen esta normatividad. Reduce costos. Va a haber menos ausentismo laboral, menos gastos médicos, menos gastos legales y pues obviamente estos gastos que están asociados como tal a un accidente o una enfermedad laboral. Si ignoramos o no implementamos adecuadamente estas medidas, esto puede acarrear consecuencias, digamos que graves, negativas, tanto para el trabajador como para la empresa. O sea, ahí ambas partes, digamos que están involucrados. ¿Cómo podemos generar estas restricciones o recomendaciones laborales ya como tal en la práctica, o sea, en sus empresas? Generalmente pueden existir estos pasos. Primero, sí o sí, debe haber una evaluación médica ocupacional. Entonces, es el médico ocupacional que a través de un examen de ingreso o de los exámenes periódicos o inclusive de los exámenes de retiro, identifica las condiciones de salud preexistentes o los factores de riesgo a los que está expuesto o tiene cada trabajador. También existe un análisis de puesto. Allí se pueden evaluar qué demandas físicas tiene este puesto, si tienen temas ergonómicos o psicosociales o inclusive biológicos dentro de cada puesto de trabajo. También un factor importante o un elemento importante es la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Allí se identifican los riesgos que están presentes dentro del entorno laboral que podrían interactuar con las condiciones de salud de los trabajadores. La formulación de las restricciones y las recomendaciones laborales se basan básicamente de la evaluación médica ocupacional, del análisis de riesgo. El médico ocupacional emite como tal, cuando ustedes los envían al examen médico ocupacional, pues emite unas recomendaciones médicas. Allí ya la empresa tiene en cuenta estas recomendaciones, tiene en cuenta estas restricciones y el área de seguridad y salud en el trabajo o inclusive el área de recursos humanos tiene en cuenta estas recomendaciones y pues realmente les hace el respectivo seguimiento. Un factor importante es la comunicación al trabajador. Es importante comunicar de manera clara y comprensible al colaborador sobre las restricciones o las recomendaciones que le aplican, explicando el motivo y su importancia. Para ello siempre existe una cartica de recomendaciones médicas que la empresa le expide al trabajador. Hay que tener mucho cuidado. No es simplemente ir, mandarlos a hacer el examen médico, que la IPS o el centro médico emita como tal su concepto médico y hasta ahí. No. El trabajador debe tener conocimiento cuáles fueron esas recomendaciones o cuál fue como tal ese concepto médico que emitió el médico laboral. Entonces, la comunicación es importante. La empresa
Al estar informada de estas restricciones o recomendaciones médicas, también está como con la obligación de realizar las adaptaciones necesarias del puesto de trabajo, si así lo se requiere, o la reasignación o inclusive el cambio de, de área o de labores para el trabajador. El seguimiento y la revisión es muy importante. Al tener unas restricciones o unas recomendaciones médicas, eso no se puede quedar ahí estático. Se debe revisar periódicamente, se debe ir ajustando según la evolución de la salud del trabajador o los cambios que pueda existir dentro del puesto de trabajo. Para ilustrar mejor cómo funcionan estas restricciones y recomendaciones laborales, vamos a ver unos ejemplos concretos. Un primer ejemplo es un trabajador con diagnóstico del túnel carpiano. Puede tener restricción de no realizar movimientos repetitivos de flexión y extensión de la muñeca por periodos prolongados, por ejemplo. También puede haber una recomendación. Ojo, la primera era una restricción, o sea, no puede. En este siguiente ejemplo es una recomendación. Para un trabajador que pasa mucho tiempo sentado, se le puede recomendar el uso de un soporte lumbar y realizar pausas activas eh, durante 15 minutos, o tres veces al día. Otro ejemplo que ya este implicaría la adaptación es cuando un trabajador con problemas de espalda puede tener la restricción de no levantar objetos pesados desde el suelo. En este caso, ¿qué hace la empresa? Pues la empresa podría proporcionar equipos de elevación o modificar el proceso para evitar que esta tarea la realice este trabajador. Aquí digamos que pueden haber muchos ejemplos adicionales, muchos ejemplos. Algunas restricciones laborales se emiten cuando sucede un accidente laboral y se reincorpora el trabajador a la empresa, entonces es la empresa la que tiene que empezar a hacer cambios dentro de su puesto de trabajo para evitar o mitigar de pronto que surja un accidente o que se genere una enfermedad laboral. La efectividad de estas restricciones y recomendaciones laborales depende de compromisos que las partes involucradas deben tomar. Primero, el principal, digamos que comprometido para mejorar su salud laboral y evitar lesiones o enfermedades a futuro son los trabajadores. Entonces, ellos primero deben informar verazmente sobre su estado de salud, deben cumplir con las restricciones y seguir las recomendaciones. Y también debe comunicar cualquier dificultad o necesidad de ajuste. O sea, los trabajadores están en su derecho de manifestar, ¿sí? Pero tienen que ir al médico, tienen que mostrar como las evidencias de que realmente su estado, su condición de salud, digamos que tiene de pronto alguna alteración. Los empleadores. Los empleadores son responsables de garantizar que se realicen las evaluaciones médicas, de implementar las adaptaciones necesarias en los puestos de trabajo, de comunicar las restricciones y las recomendaciones tanto al trabajador como a los supervisores para que se asegure su cumplimiento. El área de seguridad y salud del trabajo o el área de recursos humanos. Aquí el rol es fundamental porque aquí se puede identificar peligros, se puede hacer la evaluación de riesgos, se puede hacer coordinación con el médico ocupacional o con la empresa que le proporciona los exámenes médicos ocupacionales para hacer seguimiento. La comunicación y el seguimiento de las restricciones y las recomendaciones también es importante que esta área haga como tal esta labor. Para ir cerrando y para ir resumiendo, las restricciones y las recomendaciones laborales son herramientas esenciales para proteger la salud de los trabajadores, para prevenir accidentes y enfermedades laborales y asegurar un ambiente de trabajo seguro y productivo. Cuando se hace su implementación efectiva, requiere un proceso claro, debe haber una comunicación transparente y un compromiso de todos los miembros de la organización. Esto no solamente es que el empleador tiene que asumir el compromiso y los tiene que cuidar como si fueran bebés, porque no, estar detrás de cada persona como venga, siéntese bien.
venga, no levante cargas pesadas, porque el empleador y nadie, ni siquiera la persona de seguridad y salud del trabajo, va a tener el tiempo para hacerlo, sino que tanto los trabajadores tienen que ser conscientes de que se tienen que cuidar, así como de los empleadores y del área de seguridad y salud del trabajo, de velar que, pues, puedan cumplir o recordarles ese cumplimiento. Así que esto no es un documento más para dejar archivado en el sistema de gestión. Es algo muy importante que se debe tener en cuenta para evitar y minimizar enfermedades. Cuando las recomendaciones son más recomendaciones que restricciones médicas, cuando ustedes solicitan este informe de condiciones de salud, ustedes como empresa hagan campañas, hagan infografías, videos, capaciten al personal, o sea, ustedes pueden usar muchas herramientas para atender estas recomendaciones, bien sea a nivel general o a nivel individual, no sé. Entonces, si estamos hablando algo de tema de levantamiento de cargas, pues capaciten al personal de levantamiento de cargas. No, que es que si es un tema de salud visual, porque pues la mayoría de personas están pegadas a un computador, pues capaciten a las personas del uso adecuado o del tema de la salud visual. Si ya es un tema, no sé, por ejemplo, auditivo para estas empresas de call center que mantienen con sus audífonos pegados, pues también hacer campañas, hacer llamados a la conciencia. Yo creo que las empresas tienen muchas herramientas para atender estas recomendaciones médicas a nivel general y mitigar pues lesiones o riesgos futuros. Así que pues ya les agradezco por llegar a esta parte del episodio. Es un tema muy importante que es importante que tenerlo en cuenta si ustedes realmente quieren generar un entorno seguro y saludable y no quedar que el sistema de gestión quede como en papel solamente y archivado, actuar. Actuar es lo importante acá, lo crucial. Así que recuerden, yo soy Diana Bareño, yo estoy aquí para ayudarles a entender, a implementar, a diseñar, a ejecutar el sistema de gestión. Si desean saber más información sobre mí, les voy a dejar en la descripción de este audio y video toda la información. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.